Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Cuando uno tiene que elegir, puede pasar algo como en este texto que se llama Elecciones insólitas. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, 3 pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas, o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Julio Florencio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, de padres argentinos. Llegó a la Argentina a los 4 años. Pasó la infancia en Banfield, provincia de Buenos Aires, donde se graduó como maestro de escuela e inició los estudios en la Universidad de Buenos Aires, que debió abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos del interior del país, enseñó en la Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por desvanecencias con el peronismo. En 1951 se alejó de nuestro país y desde entonces trabajó como traductor independiente de la UNESCO en París, viajando constantemente dentro y fuera de Europa. En 1938 publicó con el seudónimo Julio Denis el librito de sonetos muy mayarmeanos, dijo después él mismo, llamado Presencia. A veces en los patios hay algo más que los malbones de la poesía popular. Puede haber esto que se llama la inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que ademenos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un suño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento horadra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miercolamas a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payás, payás, crona el eleganciorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interruge la señora Fifa.
El muy cornaputo, vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no te ruptarlas, porque te desmunen el persilotio y se quedan tan plopas. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Yo lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren o un avión o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. No, salvo cuando estoy llegando al punto central de lo que quiero decir. Porque en ese momento yo soy un poco la víctima de lo que estoy haciendo, soy poseído por lo que estoy haciendo, y fíjate, cuando todo el final de Rayuela fue escrito en condiciones físicas tremendas, porque yo me olvidé del tiempo, no sabía si era de día o de noche, y me acuerdo que mi mujer venía con un tazón de sopa o me decía, bueno, hay que dormir un poco, ese tipo de cosas, durante varias semanas. Pero antes de eso, habían pasado 2 años en que yo no había hecho nada, escribía cosas sueltas, así, un capítulo, otro. Y luego hay un momento en que todo se concentra y ahí tienes que terminar. Pero no es una noción de horario, sino una noción de obsesión, de concentración. En 1949 aparece su obra dramática Los Reyes. Apenas 2 años después, en 1951, publica Bestiario. Inútilmente los barcos y los puentes que enhebran sus agujas. Ya surge el Cortázar deslumbrante por su fantasía y su revelación de mundos nuevos que irán enriqueciéndose en su obra futura, los inolvidables tomos de relatos, los libros que desbordan toda categoría genérica, poemas, cuentos, ensayos a la vez. Las grandes novelas, como Los Premios, Rayuela, 62 Modelo para Armar,
el libro de Manuel. El refinamiento literario de Julio Cortázar, sus lecturas casi inabarcables, su incesante fervor por la causa social, hacen de él una figura de deslumbrante riqueza, constituida por pasiones a veces encontradas, pero siempre asumidas con el mismo, genuino ardor. Julio Cortázar murió en 1984, pero su paso por el mundo seguirá suscitando el fervor de quienes conocieron su vida y su obra. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.